Estimados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día estaremos reflexionando en la palabra de Dios en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Les invito a que me acompañen a leer. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Básicamente, en el contexto en que escribe Pablo, a los corintios les hacía falta renovar su entendimiento. Estaban tratando de vivir la vida cristiana basados en el sentido común mundano, es decir, en las metas y deseos personales. Nuestro contexto no es ajeno a la de Pablo. Los que disfrutan de dinero, poder, alta posición social, prestigio académico o científico, etc., difícilmente se dan cuenta que necesitan la salvación. En estos versículos que hemos leído, Pablo nos comunica en qué consiste su evangelio, el mensaje que anuncia como embajador de Cristo. A través de una serie de contrastes audaces y contundentes, Pablo nos acerca el misterio de Cristo crucificado. Es un escándalo, dice, para los judíos que espera a un Cristo triunfador. Es una locura, añade, para los griegos que buscan y se apoyan en la razón y la sabiduría. Meditemos en estos contrastes que Pablo nos presenta en esta porción de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. En primer lugar, la cruz de Cristo era un tropezadero, un escándalo para los judíos. El versículo 18 de 1 Corintios capítulo 1 nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para los judíos, el evangelio era piedra de tropiezo, porque habían esperado un rey poderoso, capaz de hacer grandes milagros, que dominara a todos sus enemigos y los librara del yugo romano. Sin embargo, Jesús no restauró el trono de David como ellos esperaban que lo hiciera. Además, fue ejecutado como un criminal común. ¿Y cómo un criminal podría ser un salvador? Para los judíos, la cruz era y es la barrera imposible para creer que Jesús es el Mesías prometido. En los evangelios a menudo se mencionan los milagros como señales, demostraciones del poder de Dios para creer en el mensaje del evangelio. Sin embargo, los judíos querían que Dios siguiera mostrándose como en el Éxodo. Los judíos constantemente le exigían a Jesús que les diera señales, pero Él se negó a ello, porque para creer en Él lo ponían como condición que hiciera algún milagro. Dios confió a los judíos las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran los que recibieron los pactos de Dios, la ley, las promesas y los estatutos del culto. Con todo, cuando Jesús vino, se negaron a creer en Él. En resumen, los judíos rechazaron el mensaje divino de salvación que Cristo les trajo. En nuestro contexto actual, todavía hay muchos, inclusive creyentes, que viven tratando de regir sus vidas por medio de señales, que creen que Dios tiene el deber de darles. Pero Cristo declaró que Él sería una piedra de tropiezo para quienes asuman esa actitud. Si el hombre fuere realmente sabio, al observar a su alrededor, podría haber encontrado el mensaje de un Dios poderoso y redentor. Aún hoy los hombres piensan que la ciencia, los razonamientos, ya sea la filosofía y la teología o los conceptos religiosos, le llevarán a la verdad. Pero esta se encuentra por encima del pensamiento humano y por ello Pablo declara que es una locura. Estimado hermano y hermana, Pablo no está en contra de la razón,
sino por encima de ella. Pablo no menosprecia la educación o preparación académica, pero sí arremete contra el orgullo intelectual de los hombres que impide su aceptación del Evangelio. El Evangelio se fundamenta en Cristo crucificado y no en filosofías. El ser humano nunca podrá entender ese plan por mucho que se esfuercen. En segundo lugar, la cruz de Cristo era una insensatez para los griegos. Leamos los versículos 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los dioses del Olimpo no descendían a este mundo a sufrir, sino a gozar en abundancia de los placeres viciosos de los humanos. Los griegos consideraban que el Evangelio era necio, no creían en la resurrección corporal, no veían en Jesús las características poderosas de los dioses de su mitología y pensaban que una persona con reputación no debía ser crucificada. La muerte era una derrota, no una victoria. La filosofía de los griegos es: ¿cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? Para los griegos, el mensaje del Evangelio también era una insensatez, porque para ellos todo tenía que ser lógico y este plan no lo era. ¿Por qué había de morir un Dios? ¿Por qué salvar a los perdidos sin pedir nada a cambio? Era también una locura la forma en que se hacía la proclamación del Evangelio. Primero, fueron escogidos para ello unos pocos pescadores, sin letras y del vulgo. ¿No era esto bastante para despreciar lo que dijesen? En segundo lugar, no disponían de medios económicos para montar una poderosa propaganda. En tercer lugar, hacían de lado a los recursos de la oratoria y de la retórica, mediante los cuales logran los sofistas sin escrúpulos cautivar la atención y lavar el cerebro de las masas. Vemos en estos dos grupos, tanto para los judíos como para los griegos, el que Jesús muriera en la cruz no tenía sentidos. En Hechos capítulo 17, versículo 18 leemos: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estos filósofos buscaban el porqué de su existencia en este mundo. Junto a sus compatriotas, luchaban inquisitivamente por encontrar la sabiduría. Tanto judíos como griegos se mostraban escépticos y contrarios a Pablo y a sus colaboradores por predicar el Evangelio de Cristo. Recordemos que la sabiduría es una de las características principales de Dios. Cada uno de nosotros debemos hacer todo lo posible para adquirir una sabiduría que nos permita ser un siervo fiel de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo que más importa es que cada uno de nosotros tengamos una actitud correcta respecto al propósito de nuestra preparación. Cada uno de nosotros predicamos acerca de la cruz porque el Cristo crucificado nos redimió de nuestros pecados. Por eso, en tercer lugar, nos dice que la cruz de Cristo es poder de Dios para los llamados, para los escogidos. Leamos los versículos 18 y 24. Nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los elegidos para salvación de todas las razas, clases, lenguas, etc., el mensaje de la cruz pone precisamente de manifiesto en Cristo el poder de Dios que ha cambiado nuestras vidas y la sabiduría de Dios que ha llevado a cabo un plan de salvación tan asombroso que, por él, el hombre pecador
es decir, cada uno de nosotros, somos constituidos y declarados justos. El triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana, conforme estaba profetizado en Isaías capítulo 29, versículos 14, dice: «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos». Y continúa Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 20, «¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el investigador de este mundo? ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo?» Todo el saber que el mundo pagano apreciaba quedó entontecido. Al salvar al mundo, Dios tomó su propio camino, un camino desconocido de los filósofos, de los eruditos. Por eso, Pablo puede decir con confianza a sus lectores y a cada uno de nosotros que el poder de Dios es nuestro. Como lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16. «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». La palabra de la cruz tiene el poder de levantar al pecador de su muerte espiritual y de proveerle la vida eterna. El Evangelio siempre fue y será necedad para todos los que van por el camino de la destrucción. Esta era la esencia del mensaje que Pablo querría comunicar a los corintios y a cada uno de nosotros, que la palabra de la cruz ataca de lleno al egocentrismo. El mensaje de la cruz es la negación del yo y la obediencia a nuestro Dios. El poder de Dios se revela en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el milagro más grande de todos los tiempos. Por cierto, que la palabra poder es la respuesta a los judíos que pedían señales continuamente. Pablo había sido criado en el saber judío, pero la clara predicación de Jesús crucificado era más poderosa que toda la oratoria y filosofía del mundo pagano. Esta es la suma y la sustancia del Evangelio, amados hermanos. Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras esperanzas, la fuente de todo nuestro gozo. Nosotros vivimos por su muerte. Las buenas nuevas de Jesús todavía parecen ser tontas para muchos. Nuestra sociedad rinde culto al poder, a la influencia y a la riqueza. Pero Cristo es nuestro poder, el único camino para ser salvo. Estimado hermano y hermana, conocer a Cristo personalmente es la sabiduría más grande que uno puede tener. Les invito a que me acompañen a orar. Padre amado, te agradecemos en este día, Señor, por tu palabra, Señor. Para muchos tu evangelio, Señor, será una cosa necia, una locura, Señor. Pero para cada uno de nosotros que somos tus hijos, tus hijas, Señor, tu palabra, tu evangelio es poder de Dios. Tú has restaurado nuestra vida, Señor. Tú nos has redimido, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos declaras justos y santos a cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros también a compartir tu evangelio con aquellas personas que aún no han escuchado de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por restaurar nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas también. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.